un poco del núcleo, ¿sí? ¿Qué es lo que realiza el núcleo entre sus funciones? ¿Cuál es? El núcleo que contiene la información genética y la mantiene íntegra, ¿sí? O sea que la mantiene intacta, la protege, no la cambia ni nada de eso, ¿bien? ¿Qué más, qué otra función cumple? Controla la célula. Bien, esa es otra función del núcleo. Y la tercera función del núcleo es que transmite la información genética hereditaria. Bien. Vamos a ver entonces qué son los ácidos nucleicos. ¿Qué te parece? ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos del cuerpo, ¿no? Bien, los ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos, que son azúcares, que contiene 5 átomos de carbono, fosfato y lo que se llaman las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? Y bueno, según si hablamos del ADN, las bases son adenina, timina, citosina y guanina. Ahora, si hablamos de ARN, hablamos de adenina, uracilo, citosina y guanina. En el caso del ADN, la adenina siempre va con la timina y la citosina con la guanina. En el caso del ARN, ¿bien? La adenina va con el uracilo y la citosina con la guanina. Entonces veamos estos dos ácidos nucleicos un poco más profundo. Por un lado tengo el ADN, que está compuesto ¿por qué? Por una doble hélice, ¿sí? Bien, entonces son dos cadenas de nucleótidos compuestas por una doble hélice, la cual se puede separar bien, y al separarle, ¿qué tengo? La misma se autoduplica. Bien. ¿Qué más hace? Se separa y nos sirve como molde para otra nueva cadena, ¿sí? ¿Qué será el ARN? El ARN es una sola cadena, ¿sí? Una de estas cadenas, las cuales tenemos tres tipos. ARN mensajero, ¿sí? Que lo que hace es ser una copia fiel de la cadena. Es una copia de la cadena, ¿sí? Tenemos el ARN de transferencia, que lo que hace es interpreta la cadena, ¿sí? Y por último tenemos el
ARNR, o también llamado ribosomático, que lo que hace es producir la cadena. Entonces, uno lleva el mensaje, la copia de la cadena, el otro la interpreta, como que hace los planos de cómo debería ser la cadena, y el último es el que la fabrica. ¿Sí? ¿Y cómo es el gráfico de esa? No, no, no. Ah, Bien. Veamos qué más. El ciclo celular. El ciclo celular tenemos que la interfase y la división celular. En la interfase se llevan a cabo dos etapas, la fase G1 y G2, mientras que después la otra etapa es la etapa S. En la primera que hace, se produce un crecimiento de la célula y se condensa el nucleolo. Y en segundo lugar, lo que pasa es que la célula duplica el material genético, ¿sí? Ya entrando a la división celular, se produce el paso de la mitosis, ¿sí? Donde se divide el material genético, y la citocinesis, donde se completa la división. Bien, entonces estos son los pasos de la mitosis. Que tenemos la interfase, que a su vez se divide en la fase G1 y G2, que representa los periodos de crecimiento de la célula, mientras que la fase S es durante la cual se duplica el material genético y se prepara para la división celular. En la división celular entra las etapas de que, primero, mitosis. Bien, la mitosis es donde se produce la división ya del material genético previamente ya duplicado, y en la segunda etapa, llamada citocinesis, se completa la división del citoplasma, ¿sí? Veamos entonces las etapas de la mitosis. Bien, tenemos primero la profase, donde ¿qué pasa? Dice, tengo este ojito, se condensa, y voy a hacer los dibujos. Bien, veamos cada una de las etapas. En la prófase, la cromatina se condensa y se forman los cromosomas, ¿sí? Como está duplicada, cada cromosoma tiene dos cromatidas, ¿sí? Desaparece el nucleolo, ¿sí? Y se desintegra la membrana nuclear. Los centriolos migran a los polos y comienza a formarse el huso mitótico, que son estas como hilos, ¿sí? Microtubos. Entonces podemos ver que en la metafase ya los centriolos migraron, se formó el huso. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación, se acomodan sobre el huso mitótico y alineándose en el plano ecuatorial de la célula, ¿sí? En la anafase, los microtubos que forma el huso mitótico se acortan, empieza cada vez a achicarse más, ¿sí? Lo que provoca que las cromatidas se separen, bien, y migren hacia ¿dónde? Hacia los polos opuestos, ¿no? De la célula.
Las cromatidas hermanas separadas construyen nuevos cromosomas. Estas al llegar acá van a construir nuevos cromosomas. Bien. Y es lo que va a dar a las cromosomas de las células hijas. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos. Bien. La célula comienza a recuperar su condición inicial, empieza a separarse, recupera el nucleolo, recupera la membrana nuclear, bien, se desintegran los usos, ¿sí? Los hilos, y vuelve la forma de la membrana nuclear, el nucleolo. En este punto es donde comienza ya la citocinesis, que empieza la separación de ¿qué? De la membrana plasmática. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la célula. Vamos a ver entonces la meiosis. La meiosis se lleva a cabo en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En la primera tenemos lo que se llama la profase 1, que lo que sucede es que la cromatida se condensa y forman los cromosomas. Los centriolos migran a los polos y desaparece la envoltura nuclear y el núcleo. Los cromosomas homólogos se aparean y dan la impresión de que se tratan de cromosomas con 4 cromátidas. Mientras que los cromosomas están apareados, se produce el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. O sea que básicamente acá el núcleo, la membrana nuclear empieza a desaparecer, se condensan las cromatidas, bien, desaparece el núcleo y el nucleolo y empiezan a migrar hacia los polos, bien, que es un proceso que se llama crossing over. Esa sería la profase, ¿no? Sí. Luego pasamos a la metafase. En la metafase, bien, los centriolos tiran las pares de cromatida hacia los polos. Bien, veamos esto. ¿Qué dice? Los pares de cromosomas homólogos apareados se disponen en el plano ecuatorial de la célula. Las fibras de uso se asocian con los centrosomas y los cromosomas. Entonces los usos se asocian entre centrosoma y cromosoma. Siguiente paso. Bien, la anafase. Los cromosomas homólogos de cada uno, formados por 2 cromatidas hermanas, se separan y migran hacia los polos. Entonces los cromosomas migran hacia los polos. Lo que se llama segregación de cromosomas homólogos. Esta separación se produce al azar y de esta manera las células hijas reciben información materna y paterna de forma aleatoria, ¿sí? Entonces se separan los cromosomas y van a los polos. Luego tengo la telofase, donde en la telofase los cromosomas llegan a los polos, comienza la reorganización de la envoltura nuclear, ¿sí? Aparece la envoltura nuclear y el núcleo, el nucleolo. Cada una de las 2 células se origina, contiene los mismos cromosomas, pero el doble de cada uno. O sea que tengo la célula con el doble de cromosomas, ¿sí? Es el nucleolo, todo normal, y empieza la citocinesis para separar, ¿sí? La segunda, vamos a ver con la 2. Sí, es muy parecida a la 1. ¿Por qué? Porque en la profase, bien, profase 2, ¿qué pasa? A medida que el ADN comienza a condensarse, se pueden visualizar los cromosomas formados por 2 cromatidas hermanas. Comienzan a aparecer las fibras de uso
y se desintegra la envoltura nuclear y el nucleolo. No hay combinación genética en este caso, ¿sí? Entonces tengo dos células, empiezan los centrosomas a viajar hacia el plano ecuatorial, se forman fibras de uso, desaparece que la envoltura nuclear y el nucleolo, ¿sí? Quedan los cromosomas. Bien, se condensa la siguiente es la metafase 2. Se desintegra la envoltura nuclear, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial y las fibras de uso se unen a los centrosomas de los cromosomas. Entonces, lo mismo que hace rato. Las fibras de uso los toman a los centrosomas, los cromosomas y a los centrosomas. Bien. ¿Qué más? Siguiente paso. Anafase 2. Las cromatidas se separan, son arrastradas por el uso hacia los polos, lo que se conoce como separación de las cromatidas hermanas. Bueno, acá son dos células, si pasan dos células. Bien, entonces acá tengo la anafase donde tengo que las cromatidas se separan y van hacia los polos. Bien. Y empieza la telofase 2. ¿Qué pasa en la telofase 2 igualmente? O sea, son dos células, recuerdo. Vuelve a aparecer el núcleo, que dice las cromatidas ahora pueden ser llamadas cromosomas, se agrupan en ambos polos, comienzan a reorganizarse la envoltura nuclear y el nucleolo. ¿Sí? Se repite lo mismo. Ocurre la citocinesis, que es lo que va a separar las células, y se obtienen las células hijas, tienen la mitad de cromosomas que la célula madre, ¿sí? Es lo que se llama haploides. Veamos por último qué es el cromosoma. Bien, los cromosomas presentan dos brazos que están separados por una zona estrecha, entonces son como dos brazos separados por una zona estrecha, ¿sí? Esta es la zona estrecha. Que es el centrosoma. Esta zona estrecha es lo que se llama centrosoma. Antes de la división celular, el material genético se duplica y los cromosomas quedan constituidos por dos copias, cromatidas hermanas. Entonces, todo esto, ¿qué es? Cromosoma. Todo esto es un cromosoma. Ahora, cuando el ADN se condensa, esto como que se separan, ¿sí? Y cada una de estas ramas que es una cromatida. O sea que estas dos son ¿qué? Cromatidas hermanas. ¿Bien? Esas son las partes ¿sí? Veamos. Bien, bueno, las cromatidas hermanas son idénticas respecto a la información genética. O sea, contienen que la misma información genética, ¿sí? Bueno, la especie humana tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares, ¿sí? De esos cromosomas, 22 poseen la información para todos los caracteres simióticos, ¿sí? Somáticos. Y se denomina autosomas.